Los virus y las bacterias han estado con nosotros desde prácticamente la historia humana y en especial desde que existimos como civilización sobre la faz de la Tierra. En este sentido, conocerlos, agentes patógenos, y tratarlos, saber cómo abordarlos, forma parte o debiera de formar parte de nuestra vida cotidiana. En este sentido, hay que hacer una revisión profunda de nuestra historia para entender mejor cómo han funcionado estas pandemias y epidemias a lo largo de la historia humana. Dentro de la historia de la ciencia hay un apartado en la historia de la medicina también que tiene que ver con la medicina de desastres, y dentro de esa medicina de desastres las pandemias y las epidemias ocupan un lugar muy importante porque nos enseñan mucho acerca del pasado, del presente y de cómo debemos de trazar las líneas, las políticas públicas, las líneas de investigación y todo lo relacionado con la creación de futuro. En este sentido, yo creo que es fundamental que en un país como el nuestro, tan desmemoriado, tan privado de historia y de trabajos dedicados a las ciencias, debemos de sondear mucho más todavía esa historia de las pandemias y de las epidemias. En esta oportunidad quiero dedicar los siguientes minutos a hablarles un poco acerca de las dos oleadas de cólera morbo que hubo en El Salvador entre 1836 y 1839, la siguiente que fue de 1858 a 1859, y además la gran pandemia de influenza que afectó a nuestro país entre 1918 y 1919, de lo cual ya publiqué un par de artículos hace unos 18 meses y que se pueden acceder fácilmente a través del buscador Google. Para empezar, hablemos de las formas de contagio. Las formas de contagio tienen que ver con los desplazamientos humanos. En este sentido, el cólera morbo llegó a El Salvador en 1836 por vía terrestre. En enero de 1836 y enero de 1837, varios grupos de romeristas fueron a la iglesia del Cristo Negro en Esquipulas, y de ahí trajeron al territorio salvadoreño la pandemia del cólera morbo, que era producto de una bacteria denominada Vibrio cólera, y que en aquel entonces, al no existir estudios microbiológicos ni nada por el estilo, pues se consideraba que era un mal intestinal, pero no se tenía la dimensión de qué era el factor causante de aquella enfermedad, que era prácticamente mortal. En ese momento, el territorio del estado de El Salvador debe tener unos 248,000 habitantes. La pandemia va a exterminar aproximadamente al 20% de esa población. En aquel momento se toman medidas como tratar de poner al frente de la pandemia a los principales médicos y científicos que tuvieran las repúblicas, los estados dentro de la República Federal Centroamericana, porque recordemos que en aquella época todavía éramos parte de la República Federal creada en 1823. Entonces, en este sentido, se pone en Guatemala al frente de una de esas comisiones a un médico metapaneco, al doctor José Luna, un hombre muy importante en su época y ahora injustamente olvidado. Toda su contribución a la medicina centroamericana prácticamente se ha olvidado y es importante rescatarlo. En el caso se crean juntas de sanidad centrales, juntas departamentales para ayudar a combatir los efectos de esta pandemia. Se crean lazaretos, por ejemplo, en muchas de las ciudades principales de los pueblos más importantes de las zonas, se crean lazaretos u hospitales de campaña. Los lazaretos se les llamaba así porque originalmente habían estado destinados para tratar la tuberculosis y la lepra. Entonces, acordémonos hay un episodio bíblico donde se menciona a Lázaro, y de ahí toman su nombre los lazaretos. Por otro lado, se ponen cuarentenas muy estrictas en las fronteras, se cierran las fronteras. Chiapas, por ejemplo, cierra su frontera con la República Federal Centroamericana. Perú establece cuarentenas para todos los barcos que lleguen desde la República Federal Centroamericana. Se ordena, por ejemplo, que los marineros de esos barcos sean llevados a centros de contención
en la isla de San Lorenzo. Y además se ordena que a lo largo de toda la costa pacífica, del Océano Pacífico, se fumigue a los vehículos de transporte marítimo con azufre para evitar la propagación del contagio de esta pandemia. A quienes violen la disposición de atravesar fronteras o de subirse a los barcos que están supuestamente contagiados, que están contaminados con el mal asiático, ¿verdad? O el vómito negro, como se le llamaba también al cólera morbo, se les imponía una multa de 100 pesos en aquella época, que era muchísimo dinero en ese entonces. Además, se toman otras disposiciones, ¿verdad? Llevar a los enfermos, no había personal médico, paramédicos sobre todo, enfermeros, enfermeras. Quienes se hacían cargo de los enfermos eran las monjas y los sacerdotes, que al no tener, El Salvador estaba en pleitos con el arzobispado de Guatemala y con el Vaticano desde 1824, y no existía una regulación al interior del territorio salvadoreño hasta 1842 que se restablecen esas relaciones. Entonces les correspondió a esas monjas y a esos sacerdotes asumir el control de la pandemia en los lazaretos. Es así que el sacerdote e independentista doctor José Simón Cañas y Villacorta fallece mientras está atendiendo a los apestados de esta pandemia de 1836 a 1839. Él muere en 1838. Otra disposición es que los ayuntamientos, las alcaldías, ordenan la creación de cementerios especiales para apestados de cólera morbo, para así evitar que se contagiaran las personas que estaban cercanas a los cementerios tradicionales. Entonces se ordena, por ejemplo, Sonsonate crea un cementerio en 1837 para poder recibir a la enorme cantidad de personas que morían tanto dentro de sus casas como en las calles, y esas personas que morían eran recogidas en su momento por un transporte especial, ¿verdad? Que en la imaginación de la gente pasó a ser la carreta bruja o la carreta chillona, porque era la encargada de recoger noche a noche la multitud de cadáveres que quedaban tirados en las calles, las plazas, las casas también, y esas personas de esa carreta eran sustituidas a su vez cuando se infectaban los que dirigían la carreta, ¿verdad? Los boyeros, y morían. Entonces se tenían que estar cambiando constantemente para poder tener nuevos relevos al interior de esa situación. Fake news, noticias falsas, también hubo en esa época. En Guatemala, el general Rafael Carrera Turcios se dedicó a decirle a los indígenas de la zona bajo su control que las aguas de los ríos, los lagos, las fuentes estaban contaminadas por los mestizos, los ladinos y los extranjeros, y que por ese motivo era que los indígenas estaban muriendo de cólera morbo. Eso llevó a que los indígenas de Cojutepeque, Zacatecoluca, San Vicente, se alzaran en armas el 23 de mayo de 1837 contra el gobierno salvadoreño, y 4,000 indígenas se levantaron alegando que les estaban envenenando las aguas que les servían para beber. Recordemos que en ese momento apenas han pasado 4 años del levantamiento nonualco encabezado por Anastasio Aquino y que fue aplastado a sangre y a fuego por las tropas del ejército salvadoreño de aquel entonces. También se dan una serie de elementos de consecuencia de esa pandemia. En el caso del impacto demográfico es tremendo. Se calcula que los términos más conservadores dirían que entre un 10 y un 20% de la población, alrededor de 20,000, 40,000 personas murieron en esa pandemia de cólera morbo, y eso causó evidentemente un impacto demográfico negativo en la sociedad de aquel entonces. Además, se produjo una enorme crisis agropecuaria en el campo por la falta de brazos para recoger las cosechas y todo esto. Eso se manifiesta después en una crisis alimentaria, y por tanto hay una escasez y una hambruna
que se va a mantener durante varios años. En 1854-58 vuelve el cólera morbo a hacer presencia en El Salvador. En ese momento el cólera llega desde Nicaragua. Las tropas que habían sido enviadas, las tropas salvadoreñas que habían sido enviadas a combatir a los filibusteros en Nicaragua, a los filibusteros al servicio del doctor William Walker, abogado y médico estadounidense que había invadido Nicaragua 2 años antes. Esas tropas salvadoreñas, cuando regresan, vienen contagiadas de cólera morbo, y el presidente Rafael Campo, desde la capital provisional Cojutepeque, San Salvador había sido destruida por el terremoto del 16 de abril de 1854, desde Cojutepeque les ordena a esas tropas que se queden en el puerto de la Unión y que ahí hagan cuarentena obligatoria y se pongan los hospitales de campaña, que ya para ese momento eran básicamente toldos, ¿verdad? Toldos de tela con pintura encima y camillas que tenían un agujero en el centro para facilitar las evacuaciones de diarrea de las personas afectadas. Se les daba también agua albuminosa a esas personas afectadas. El agua albuminosa era agua con 5 o 6 claras de huevo o 1,5 onzas de azúcar y bastante pólvora para que el cuerpo la admitiera y ayudara un poco a combatir los efectos de la diarrea y la deshidratación, que era lo principal que afectaba a las personas, a estos soldados que tenían cólera morbo. Se les ordenó entonces que se reconcentraran ahí en el puerto de la Unión, pero el general en jefe, Gerardo Barrios, decidió que no iba a acatar la orden del presidente, y ordenó que las tropas rompieran filas y se fuera cada quien para su casa. Eso fue una medida nefasta porque expandió el cólera morbo por todo el territorio nacional. Se calcula que en aquel entonces solo quedó el 10% de todo el oriente de El Salvador vivo, porque el impacto demográfico fue tremendo en aquel momento. Además, por lo general las pandemias no vienen solas y traen, de alguna manera traen otras situaciones adjuntas. Si en 1835 había hecho erupción el volcán Cosiguina y había provocado lo que se llamaba el año de la polvazón, o sea, se llenó de ceniza volcánica Centroamérica durante casi un año, en 1858-59 también se hizo presente el chapulín o la plaga de la langosta, que se comió muchísimos cultivos y por tanto hubo hambruna también en el país en aquel momento. Así es que las situaciones en aquel momento fueron así, ¿verdad? Murió mucha gente importante, el rector de la Universidad Nacional, murió el expresidente José María San Martín, fundador de Santa Tecla. Murió mucha gente en esa pandemia del cólera, que fue la tercera vez que hubo una ola de este fenómeno que se originó normalmente, se originaba en la India o en China, que eran como los focos de contagio internacional. Llegaba normalmente por vía marítima, ¿verdad? En este caso nos llegó por vía terrestre porque los soldados eran los que traían el virus, la bacteria del vibrio cólera, y no va a ser hasta 30 años después que Koch, el alemán, va a lograr identificar al agente causante, al vibrio cólera, y lo va a combatir a partir de estudios microbiológicos. Así es que el cólera va a ser una aparición tercera en el territorio nacional allá por 1991. De eso yo creo que ya nos acordaríamos prácticamente todos nosotros. En tercer lugar, vamos a tener la pandemia de influenza que afectó al mundo entero entre 1918 y 1919. En El Salvador fue impactante, fue impresionante lo que ocurrió con la influenza. Para empezar, la influenza llegó y quienes estaban al frente de la Junta de Sanidad o de Sanidad Pública eran personas de mucho prestigio, médicos que eran tradicionales, conocidos, respetados, pero eran muy mayores y era gente que no estaba actualizada en términos epidemiológicos. Uno de los médicos más ilustres del país en aquel momento era el doctor Carlos Bonilla, suegro de Francisco Gavidia, el polígrafo salvadoreño.
él era el encargado principal de todo esto y la pandemia le pasó por encima. No encontró qué hacer con aquella situación. Las medidas se tomaron tarde. El presidente de la República, Carlos Meléndez Ramírez, estaba gravemente enfermo, estaba a punto de morir, le faltaban meses para morir y había delegado la situación del país en su vicepresidente, su propio cuñado, el médico doctor Alfonso Quiñones Molina. El doctor Quiñones Molina estaba más interesado en la campaña presidencial que en combatir la pandemia, entonces tomó decisiones muy tarde y entre ellas algunas de las decisiones fueron más de carácter político que estrictamente médicas y científicas epidemiológicas. Por ejemplo, le ordenó a sus militantes, a sus partidarios, a los que lo apoyaban, que estaban agrupados en los clubes quiñonistas y en la Liga Roja, que le dieran apoyo a las personas que estaban afectadas por la influenza, que le dieran alimentos, que le dieran dinero, que le dieran... todo eso empezó a salir desde las arcas de Casa Presidencial para el partido quiñonista, que era el que apoyaba la candidatura del futuro presidente, porque va a ser parte de la mal llamada dinastía Meléndez Quiñones. Esa es otra historia, la verdad es que eso es daría para otra grabación y no tenemos mucho tiempo para hablar de eso. En ese sentido, la situación de la influenza, que mató alrededor de 100 millones de personas alrededor del mundo en esos 2 años, mal llamada gripe española, por cierto, porque se consideraba que como España había sido de los países que más víctimas había tenido, entonces se le puso ese mote, ¿verdad? Ese apodo, pero la verdad es que era un mal que se había originado en China y en Kansas, en Estados Unidos. De China pasó directamente a Kansas y las tropas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial la expandieron por el mundo. Entonces, también era una fake news, ¿verdad? Llamarlo una noticia falsa, llamarla gripe española o Spanish flu, ¿verdad? Porque en realidad era simplemente una manera de tergiversar los hechos y atribuir falsamente a un país que no tenía nada que ver con la epidemia, con la pandemia en este caso, y atribuirle la responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas denominaciones porque justamente luego eso se presta a racismos, a reclamos y a acusaciones que no tienen nada que ver ni con las pandemias ni con los estudios científicos. Entonces, en el caso del territorio nacional, se cree, todavía está eso en revisiones, pero se cree que entró por el oriente del país, por la zona del Puerto de la Unión, entró al territorio nacional la influenza y causó estragos en San Miguel, por ejemplo, en los territorios del oriente. En promedio, no podemos dar cifras en este momento, pero en promedio se calcula que durante 18 meses hubo alrededor de 80 muertos diarios en El Salvador como resultado de esta situación. Se tomaron decisiones, sí, claro, se ordenó el cierre de fronteras, se ordenó la cuarentena también, se ordenó el relevo de todos los médicos que había, que fueran muy ancianos, se puso nuevos médicos, se permitió que viniera al país una misión de la Fundación Rockefeller de Nueva York, que puso al general estadounidense Gorgas, que había sido el epidemiólogo más eminente que tuviera Estados Unidos, había ayudado muchísimo a combatir la fiebre amarilla en el Canal de Panamá. Se permitió que él viniera al país también a estudiar la fiebre amarilla y también a estudiar la influenza. Entonces, un legado muy importante que desgraciadamente no se dio continuidad fue darse cuenta que la ciudad de San Salvador, por ejemplo, necesitaba alcantarillados para evacuar las aguas negras que había, que normalmente salían ahí por cualquier lado, ¿no? Y que era importante también pavimentar la ciudad. Para eso se le encargó un diseño especial moderno de una ciudad moderna a un ingeniero mexicano, Roberto Gayol, y desgraciadamente el gobierno de El Salvador se demoró 10 años más prácticamente en hacer algunos de los principios que él había planteado en su plan y desgraciadamente no se le dio continuidad. Además, cuando la epidemia de
influenza estaba terminando, en septiembre de 1919 sobrevino un nuevo terremoto de esos devastadores que prácticamente tiraban a San Salvador por los suelos y hubo que comenzar de nuevo. Entonces, El Salvador fue una nación neutral en la Primera Guerra Mundial, pero sufrió los embates de la epidemia de influenza y además le tocó lidiar con la situación inestable derivada de la Primera Guerra Mundial, la crisis de los precios internacionales del café, la ausencia de importaciones, de exportaciones, crisis bancarias y además esta otra situación del terremoto de septiembre de 1919. Entonces, nuestro país ha estado sujeto desde el siglo XVI a situaciones de epidemia y de pandemia cada cierto tiempo. No vamos a decir si son cada 10, cada 20, cada 100 años, pero se dan hemos tenido desde el cocolistli, por ejemplo, o la salmonela, como se le llama ahora, que causó una devastación tremenda en la América indígena en el siglo XVI, la viruela, por ejemplo, el paludismo, la escarlatina, el tifo, la tifoidea, el sarampión, la tuberculosis, el mismo cólera, ¿verdad? Una epidemia que estuvo durante mucho tiempo y que todavía tiene algunos efectos al interior de la República, la ancionariasis, la infección, esto de tener lombrices en el estómago, por ejemplo, que causaban muertos entre los niños de menos de 5 años de edad. Eso fue uno de los temas que también estudió la Fundación Rockefeller. Yo les hago la atenta invitación que busquen los 2 artículos que publiqué sobre la influenza y la Fundación Rockefeller en El Salvador. Pueden acceder a ellos a través de Google. Y bueno, periódicamente voy a estar subiendo algunos materiales respecto a esto. Estoy trabajando un libro acerca de las pandemias y las epidemias en El Salvador desde el siglo XVI en adelante. Y voy a seguir transmitiendo algunos videos de este tipo. Ojalá les gusten y me hagan comentarios al respecto.